Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, el mundo de los amplificadores de audio, específicamente la clase D. Nos hemos basado en un montón de fuentes, desde análisis técnicos súper densos hasta foros, revistas, donde audiófilos de todo el mundo debaten sin parar. Y lo que encontramos es que la historia ha cambiado, por completo. Durante años, decir clase D era casi un insulto en círculos de alta fidelidad. Sí, totalmente. Se asociaba con un sonido frío, digital, sin alma. Pero en 2026 eso es historia antigua. Hoy, la clase D no solo compite, sino que en muchos casos es el nuevo estándar. La gran pregunta es, ¿cómo pasó esto? ¿Qué cambió? Es una pregunta excelente, porque no fue un solo avance, sino una tormenta perfecta, digamos, de dos tecnologías que maduraron al mismo tiempo. Por un lado tenemos los módulos de Purify, especialmente su segunda generación, los Eigentakt. Son una obra de ingeniería que ha llevado la distorsión a niveles casi teóricos, indetectables. Y por otro lado, la llegada del nitruro de galio, o GaN, como se le conoce. El famoso GaN. Lo vemos hasta en cargadores de teléfonos. ¿Pero qué hace en un amplificador de miles de euros? En simple, permite que el amplificador se encienda y apague, que es la base de la clase D, a una velocidad increíblemente alta. Más alta de lo normal. Mucho más. Piensa que la mayoría de los amplis cambian a unos 400 o 500 mil veces por segundo. Los diseños con GaN pueden duplicar eso. Es como si el ruido inevitable de ese proceso, en lugar de estar en el pasillo de tu casa, estuviera en la casa del vecino. Entiendo. Está tan lejos del rango audible que el filtro que necesitas para limpiarlo es mucho más simple, más elegante, y eso preserva la pureza de la música. Esas dos cosas, Purify y GaN, eliminaron esa dureza digital de la que tantos hablaba. Fascinante. Entonces, para entender esta nueva era, hemos preparado una cuenta regresiva. Vamos a explorar el top 10 de los mejores amplificadores clase D de 2026. Es importante aclarar que esta lista no es solo nuestra opinión, ¿eh? Es una síntesis que combina mediciones objetivas súper rigurosas, como el CINAD, con el consenso subjetivo de la comunidad global. Así que vamos a empezar. Comencemos en el puesto número 10 con el SMSL VMV A2. Las fuentes lo describen como el umbral de la alta fidelidad digital. Viendo su precio y sus especificaciones, parece un matagigantes en toda regla. ¿Cuál es el truco? Esa es la pregunta clave. Hicieron una elección muy inteligente. En lugar de comprar los módulos más famosos de Hypex o Purify, que tienen un costo, desarrollaron su solución alrededor de chips de ST Microelectronics. Y aquí está la magia. Un procesador de retroalimentación digital de una empresa llamada Axign. ¿Y qué hace ese procesador? Este chip es, digamos, como un director de orquesta que está escuchando la salida del amplificador en tiempo real y corrigiendo cualquier error o distorsión al instante, antes de que llegue a los altavoces. O sea, es un sistema que se autocorrige constantemente. Y en términos de mediciones, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en números espectaculares para su precio. Un CINAD de casi 113 decibelios. ¿Qué es? Muchísimo, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, eso significa que la suma de todo el ruido y la distorsión es tan baja que es completamente inaudible. Además, entrega 200 vatios a 4 ohmios, potencia de sobra, y su respuesta es totalmente plana. No cambia su voz según el altavoz que le conectes. Suena perfecto en el papel. Pero el audio no son solo números. En las reseñas de los usuarios, ¿qué se dice de su sonido? El consenso es que es increíblemente detallado y preciso. La gente habla de agudos cristalinos, de una separación de instrumentos casi quirúrgica. La crítica que a veces aparece, al compararlo con equipos 10 veces más caros, es que puede sentirse un poco ligero en los medios bajos. Le falta un poco de ese cuerpo. Ah, entiendo. ¿Y algún detalle práctico? Sí, uno. Para mantenerlo compacto, lleva un pequeño ventilador. Es muy silencioso. Pero si lo tienes sobre el escritorio a medio metro, en silencio absoluto, podrías llegar a oírlo. Ok, a tener en cuenta. Agenal es ideal para un sistema de escritorio de alta gama o para alguien que quiere un rendimiento medible impecable y conectividad total, porque además incluye un DAC de gran calidad. Muy bien.
Si el número 10 ya es así de bueno, esto se va a poner interesante. Pasemos al número 9, los Topping B200 monoblocks. Aquí las fuentes hablan de la controversia de la perfección métrica. Este equipo parece que genera un debate intenso. Totalmente. Topping representa una filosofía de diseño llevada al extremo. Las mediciones son la única verdad. El corazón de estos amplis es su módulo propietario, el NFCA, y es, sin exagerar, una maravilla técnica. ¿Tan bueno es? Tiene una relación señal-ruido de 145 decibelios y un SINAD por encima de 120. En la práctica, es un cable con ganancia. Es el amplificador más silencioso y transparente que el dinero puede comprar. No añade, no quita, no colorea, nada. Entonces, si es técnicamente perfecto, ¿dónde está la controversia? ¿Por qué divide a la comunidad? Porque plantea una pregunta casi filosófica. ¿La perfección técnica es lo mismo que la perfección musical? Buena pregunta. Para los objetivistas, este es el final del camino, la verdad absoluta. Pero otros usuarios lo describen como estéril o falto de peso dinámico. Sienten que esa honestidad brutal le roba un poco de alma a la música. Entiendo, es tan puro que puede resultar chocante. ¿Y hay alguna consideración práctica a tener en cuenta? 2. Y son muy importantes. Primero, se calientan bastante, usan todo el chasis como un gran disipador. Y segundo, y esto es crucial, tienen una ganancia bastante baja. ¿Y eso qué significa en el día a día? Que necesitan un preamplificador muy potente para despertar, uno que puede entregar al menos 4 voltios por XLR. Si el preamplificador es débil, el ampli puede sonar como si le faltara fuerza. Ah, ok. No es para cualquier sistema. Exacto. Es para el purista que ya tiene el equipo adecuado para sacarle todo el jugo. De acuerdo. De la perfección métrica de Topping, pasamos a algo que suena muy diferente. En el puesto 8 está el Vera Audio P40100. El apodo, Ingeniería Escandinava y Potencia Bruta. Suena a todo lo contrario. Lo es en cierto modo. Este amplificador, desde Noruega, es una bestia de la potencia y la flexibilidad. Está basado en el módulo Hypex NC500, que ya es una leyenda, pero Vera Audio diseña sus propias etapas de entrada, los buffers, para optimizarlo. Pero lo que lo hace realmente especial es su doble personalidad. Doble personalidad. ¿A qué te refieres? A que puede ser 2 amplificadores en uno. En su modo estándar, es un estéreo muy competente de 400 watts por canal. Ya es muchísimo. Pero con solo mover un interruptor atrás, se convierte en un monobloque en modo puente, entregando la increíble cifra de 1000 vatios a 8 ohmios. 1000 vatios. Eso es una locura. ¿Y cómo se traduce esa potencia en la escucha? ¿Es solo volumen? Es mucho más que volumen. Es control. La palabra que más se repite en las reseñas es inmenso. Esa reserva de potencia se traduce en una dinámica sin esfuerzo, un golpe de batería, el crescendo de una orquesta. Tienen un impacto físico, una autoridad que un ampli más pequeño no puede igualar. Una inversión a prueba de futuro, entonces. Totalmente. Para cualquiera que tenga altavoces grandes, difíciles de mover, que necesiten corriente de verdad. ¿Alguna advertencia? Sí. En modo puente no se recomienda para altavoces cuya impedancia baje de 3 ohmios. Podría ser demasiado exigente. Entendido. Así que Vera Audio es potencia sin compromisos. Pero, ¿y si la prioridad no es la potencia bruta, sino la capacidad de moldear el sonido? Esto nos lleva al número 7, el Nord Acoustics One, descrito como la personalización al servicio del sonido. Exacto. Este fabricante británico tiene una propuesta única. Te deja elegir entre módulos Hypex o los nuevos Purify. Pero su verdadero as en la manga es su placa de buffer, la Rev-D. Esta placa tiene zócalos que permiten al usuario cambiar los amplificadores operacionales, los famosos op-amps. Espera un momento. Op-amps. Para los que no somos ingenieros electrónicos, ¿qué es exactamente un op-amp y cómo un chip tan pequeño puede cambiar el sonido? Es una gran pregunta. Piensa en el op-amp como la especia final en una receta. Es un componente pequeño pero crucial, que da el último toque de ganancia de voltaje. Los op-amps estándar son como la sal, limpios, neutros. Pero los de marcas boutique, como Sparkos Labs, que Nord ofrece, son como añadir pimentón ahumado o azafrán. Introducen su propio sabor. ¡Qué buena analogía! Entonces, ¿el sonido de este amplificador no es fijo, sino que depende de los ingredientes que elige el usuario? Precisamente. Con los op-amps de serie,
El sonido es analítico, preciso, muy transparente. Pero si instalas un set de Sparcos, se transforma, aporta una calidez, una riqueza en las voces y una musicalidad que muchos comparan con la de los amplificadores de clase A. Fascinante. Por eso es el equipo perfecto para el audiófilo que le encanta experimentar, cacharrear y ajustar el sabor de su sistema. Me encanta esa idea. Ahora, del mundo de la personalización, damos un salto a lo que las fuentes llaman territorio de ultra alta gama. Puesto número 6. AGD Productions, con sus modelos Duet y Gran Vivace. El lema aquí es el renacimiento del GAN, arte y tecnología. Y es un lema muy acertado. Aquí entramos de lleno en la revolución del nitruro de galio que mencionamos al principio. AGD tiene un enfoque único. Usan transistores GaN, pero los encapsulan en un tubo de vidrio que parece una válvula de vacío clásica. Lo llaman el GaN Tube. Es solo estético. Es un guiño estético brillante, pero la tecnología dentro es de vanguardia. Y sí, se puede quitar y poner con la mano. Además de la estética, ¿cuál es la ventaja sonora real de usar ese GaN Tube? La velocidad. Como decíamos, el GaN permite frecuencias de conmutación altísimas, de hasta 800 kHz. Esto tiene dos beneficios directos. Primero, el ruido de la conmutación se aleja tanto del espectro audible que el filtro de salida puede ser mucho más simple, lo que da una respuesta de fase casi perfecta. ¿Y eso en la práctica qué significa? Una imagen estéreo tridimensional súper precisa. Y segundo, los agudos son increíblemente limpios y extendidos, sin la más mínima aspereza. La gente que lo ha escuchado, ¿cómo lo describe? ¿Suena a clase D? ¿A válvulas? ¿A algo nuevo? La descripción más común es que es la fusión perfecta de ambos mundos. Tiene la dulzura y la fluidez de un gran ampli de válvulas, pero con el silencio absoluto y el control de la tecnología de estado sólido. Un sonido muy orgánico. Una obra de arte, entonces. Un lujo, pero uno con muchísima sustancia tecnológica detrás. De la opulencia italiana de AGD, nos vamos a una filosofía más pragmática en el número 5. El Boxem Audio Artur 4021-15E2, apodado la precisión suiza. Desde Luxemburgo, esto sugiere calidad y atención al detalle. Totalmente. Boxem es todo sobre la ejecución perfecta. Usan los módulos Purify, que son excelentes, pero su valor añadido está en la integración. Han diseñado su propia placa de interfaz que no solo optimiza la señal, sino que añade funciones de confort muy inteligentes. Funciones de confort. ¿Cómo cuáles? La más destacada es el encendido automático por detección de señal. Parece una tontería, pero en el uso diario es una maravilla. Ah, pones la música y se enciende solo. Exacto. Y cuando paras, se apaga. Hace que te olvides de que está ahí. Además, el cableado interno es mínimo, súper ordenado, ingeniería pragmática y elegante. Y en cuanto al sonido, ¿tiene un carácter particular como los otros? No, y esa es precisamente su virtud. El consenso es que el Boxem no tiene sonido. Es el arquetipo del amplificador transparente que simplemente desaparece de la ecuación. ¿Es un cable con ganancia, como el topping? Exacto, pero con una ejecución, digamos, más enfocada en la experiencia de uso. Es la compra racional por excelencia en Europa. Sin sorpresas, sin dramas, solo música. Muy bien. Esto me lleva al número 4, que parece llevar esa idea de rendimiento puro a otro nivel de precio. El Bucky Amps Purify 1ET9040BA Monoblock. Se le conoce como el campeón del valor y la potencia. Este es un fenómeno del mercado, sobre todo en Estados Unidos. Bucky Amps es una empresa pequeña que se enfoca en una sola cosa: ofrecer la tecnología más avanzada en un chasis simple y funcional, al precio más bajo posible. Y aquí, el protagonista es el nuevo módulo de Purify, el 1ET9040BA de segunda generación. Es una bestia. ¿Qué tiene de especial ese nuevo módulo de Purify? Potencia de corriente. Es capaz de entregar 40 amperios. Para que nos hagamos una idea, eso es una cantidad de corriente masiva, suficiente para mover los altavoces más difíciles del planeta. Esos que tienen caídas de imperancia terribles. Esos mismos. Es estable incluso a 2 ohmios. Y las mediciones, por supuesto, son de primera. SINAD de 111 decibelios, rango dinámico superior a 130. Potencia y mediciones perfectas. ¿Y el sonido? ¿Qué dicen los que lo tienen? La frase que más he leído es control sísmico. Los usuarios hablan de una autoridad en los graves que les hizo redescubrir sus propios altavoces. Un control férreo que define cada nota grave con una precisión absoluta.
Pero tiene que haber un compromiso en algún lado, ¿no? Sí, y es evidente. La estética. El chasis es una caja de aluminio, funcional y sin adornos. No tiene el encanto de un AGD, pero cada céntimo está invertido en el rendimiento sonoro. Es el mejor rendimiento por euro del mercado, entonces. Sin duda, para quien prioriza el sonido por encima de todo. Entramos en el podio. En el número 3, un nombre legendario. Hypex, con su Nilay 500 DIY. El lema es la democratización de la excelencia. Este es el sucesor del famoso Encore, el módulo que prácticamente inventó la clase D audiófila. Exacto, mejorar el Encore parecía imposible, pero lo han conseguido. El Nilay introduce una nueva topología de bucle de control que lo hace aún más indiferente al altavoz que se le conecte. La distorsión es 10 veces más baja que en el Encore original. ¡Increíble! Pero lo más brillante es el formato DIY, Do It Yourself. Hypex lo vende como un kit completo muy fácil de ensamblar. O sea que te permite tener un amplificador de clase mundial por mucho menos dinero. Por una fracción del costo y con la satisfacción de haberlo montado tú. Me parece genial. ¿Y sonoramente hay diferencias con su principal competidor, Purify? Sí, y aquí entramos en los matices subjetivos. Muchos audiófilos que encuentran el sonido de Purify un poco clínico o demasiado analítico prefieren el Nilay. ¿Cómo lo describen? A menudo como un sonido más relajado, más orgánico. Tiene una cierta suavidad en las voces y los medios que lo hace muy agradable para escuchas largas. Logra un equilibrio fantástico entre precisión y puro disfrute. Es el campeón del pueblo. Rozando la cima, en el número 2 tenemos el Orchard Audio Star Crimson Ultra 2.0. Y aquí el lema es muy sugerente. La referencia GAN, el alma de la música. Esto implica que es la implementación más musical de la tecnología GAN. Esa es la reputación que se ha ganado. Y la razón es que Orchard Audio no compra módulos a terceros. Diseñan todo el amplificador desde cero alrededor de los transistores GAN. Su topología propietaria aprovecha la velocidad del GAN para reducir a casi cero algo llamado tiempo muerto, un pequeño instante que puede generar distorsión. Su fuerte no es solo la baja distorsión, sino su respuesta en el dominio del tiempo. Respuesta en el dominio del tiempo. ¿Puedes explicar eso un poco más? Claro. Imagina que le envías al amplificador una señal perfectamente cuadrada, un pulso instantáneo. La mayoría de amplificadores redondearán las esquinas de ese pulso. El Star Crimson lo reproduce casi a la perfección. Esto indica una velocidad y un ancho de banda excepcionales. ¿Y esa perfección técnica cómo se percibe al escuchar música? Se percibe como magia. Es el favorito de los críticos que valoran la experiencia subjetiva. Hablan de una presentación holográfica. Holográfica. Con una profundidad y una separación de capas de sonido que es difícil de encontrar. Los agudos se describen como líquidos y aireados, llenos de detalle pero sin ninguna fatiga. Es un amplificador que, según dicen, conecta emocionalmente. Combina la transparencia del GAN con algo que muchos llaman alma analógica. Para quien busca la música detrás de los números. Justamente. Y con eso llegamos al número 1, el rey indiscutible de 2026 según el consenso de nuestras fuentes. En la cima está el Apollo Audio Purify 1ET9040BA en su versión Premium. La culminación de todo lo que hemos hablado. Aquí Apollo han hecho algo que parece simple, pero es increíblemente difícil. Tomar el mejor módulo del mundo, el Purify 1ET9040BA, y optimizar absolutamente todo lo que lo rodea. La clave está en su placa de buffer de entrada, de diseño propio. Usa reguladores de voltaje de ruido ultra bajo y permite usar los mejores op-amps del planeta, como el Wise OP2BP, que es una leyenda. O sea, la filosofía es coger la mejor base y elevarla con componentes sin compromiso. Exacto. El chasis es una obra de mecanizado, los conectores son de la marca WT, no se ha escatimado en nada. Y las mediciones reflejan esta perfección. Reflejan el límite de lo que se puede medir hoy. Una distorsión de 0.00035%, una relación señal-ruido de 140 decibelios. Son números perfectos. Y la experiencia final, el sonido del número 1. ¿Cómo lo describen? En 3 palabras: autoridad, escala y refinamiento. Suena grande. Grande. Los graves son tectónicos, con un poder inmenso pero controlados con un puño de hierro. A la vez, es capaz de revelar microdetalles en grabaciones que creías conocer de memoria,
Y con el Op-Amp Wise, el sonido adquiere una sofisticación que, según los críticos, rivaliza con los mejores y más exóticos clase A, Pero con la eficiencia de la clase D. con un 95% de eficiencia y sin generar calor. Para muchos, es el fin del camino, el punto final en la búsqueda del amplificador perfecto. Y si damos un paso atrás y miramos el ranking completo, la imagen es muy clara. Ya no hay un mejor amplificador para todos. Cierto. Lo que hay es una herramienta perfecta para cada necesidad, desde el que busca el máximo rendimiento por su dinero con Bokai, pasando por el que quiere personalizar con Nord, hasta el que busca la experiencia de lujo definitiva con Apollon. Esa es la gran conclusión, entonces. La clase D no solo ha madurado, se ha diversificado y ha alcanzado un nivel que la ha convertido en el nuevo punto de referencia. Las viejas batallas de clase A contra clase D casi han perdido el sentido, ¿no? Totalmente. La clase D ha aprendido a hacer todo lo que hacían las otras, pero de forma más eficiente. Y para terminar, como siempre, dejamos una pregunta para la reflexión. Ahora que la amplificación parece haber llegado a un punto de transparencia casi perfecta, que es casi un cable con ganancia, ¿dónde está la siguiente gran frontera en la búsqueda del audio perfecto? ¿Está en los altavoces? ¿En la acústica de nuestras salas? ¿O quizá tenemos que mirar más atrás, al propio proceso de grabación de la música? Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Si les ha parecido interesante, nos ayudaría mucho que dejen un me gusta y se suscriban al canal. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¿Cuál de estos amplificadores les ha llamado más la atención? Nos encantará leerlos. Hasta la próxima.